Muy buenas tardes. Antes de comenzar, les pedimos por favor silenciar sus teléfonos. La Unidad de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile les da la más cordial bienvenida al ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, académicos, estudiantes de la universidad, público general y telespectadores de Televisión Austral. Como ha sido la tradición en el ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias, nuestro objetivo es difundir la investigación científica que realizan los académicos de la facultad a alumnos y académicos de la universidad, y también este año invitamos a estudiantes de educación media de la región. Hoy no pudieron acompañarnos porque estamos con el Congreso Regional Escolar de Explora en el Parque Zabal, así que los invito, si quieren visitarlos, están hasta mañana. Está súper entretenido, los chicos están muy empoderados de sus trabajos, así que los invito. Esta tarde contamos con la participación del destacado académico Víctor Olavarría Contreras, profesor del Instituto de Bioquímica y Microbiología. Víctor completó 2 carreras en la Universidad Austral de Chile, es licenciado en Ciencias Farmacéuticas y también Químico Farmacéutico. Posteriormente realizó su doctorado en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular, también en nuestra casa de estudios. Realizó un postdoctorado estudiando los mecanismos patogénicos utilizados por el virus ISA en el salmón del Atlántico. Ha dirigido diversos proyectos de investigación, tales como proyectos Fondesit, Corfo Innova, proyectos Fondef y Fondesit. Y además cuenta con el registro de 2 patentes. Así que lo dejamos con Víctor para que nos cuente de su investigación. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Gracias, primero que todo, gracias por la invitación. Una corrección, soy bioquímico farmacéutico, están los 2 títulos, y luego el posgrado. Son como lo mismo, farmacia y ciencias farmacéuticas. A ver, yo trabajo, y en realidad mi equipo trabaja con uno de los virus bien interesantes, que son los flavivirios, específicamente el virus de la diarrea viral bovina. ¿Ya? Y es interesante porque el alcance que tiene a nivel de la patogenia de este virus, algunos hallazgos que hemos realizado en nuestro laboratorio, están de alguna manera ligados a lo que se ha descrito y descubierto en este año, en 2016, sobre todo con el virus Zika. Ustedes se van a dar cuenta que los alcances moleculares en la etiología de la enfermedad, etc. Entonces, a modo de iniciar esta presentación, quisiera mencionarles, que de alguna manera es el preámbulo, del único éxito que existió en la virología, en el mundo, en la historia, y está dado con probablemente el padre de la virología, también de la inmunología, que es Edward Jenner, médico inglés de fines de 1700. Él se dio cuenta que en ese entonces la viruela era un problema bastante importante y que se daba principalmente en población de estrato social económico bajo. Y lo interesante como buen científico observador es que las personas encargadas de obtener leche desde vaca generaban estas lesiones en su piel, en sus manos, y cuando se infectaban con el virus humano, el de la viruela, no manifestaban más que un poco de fiebre y algún malestar, a diferencia de aquellos que nunca estuvieron en presencia de muestras de leche o de vaca, que incluso perdían la vida. Entonces, él lo que hizo, se dio cuenta que esta lesión era muy parecida entre las ordeñadoras y los enfermos, y tomó algo líquido exudado de estas pústulas, la inoculó en James Phipps, que era el hijo de su criada, de varias criadas que tenía, el hijo de su criada, y James experimentó un poco de malestar, fiebre, dolor de cabeza, duró una semana, desapareció. Ese fue el inicio de la vacunación. Por supuesto, esto no está con ninguna norma ética, bioética al momento, y él lo que hizo a continuación fue: pues bien, probemos ahora una pústula, el exudado de una pústula de un moribundo, e inoculó en James Phipps, y él generó un poco más de malestar, pero sobrevivió. Fue el inicio de la vacunación y fue el éxito
en la virología, el único que existe. De hecho, en 1980 se erradicó la viruela del mundo gracias a este fenómeno de vacunación. Le insisto, lo único que se ha logrado a nivel exitoso, a nivel de los virus. Ahora, los virus, y esta es la típica diapo, la primera diapo de las clases de virología, al comparar los tamaños son bastante pequeños, del orden de nanómetros, ¿ya? Aquí tenemos un glóbulo rojo, un E. coli, aquí tenemos las partículas virales, aquí incluso están los ribosomas bacterianos, y podemos ver que estamos del orden de nanómetros, 50 nanómetros para un bacteriófago, para el poliovirus 30 nanómetros, son partículas bastante pequeñas. Estructuralmente están formados por un ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA, de una o dos hebras, segmentados, circularizados, etc. O sea, con los genomas virales encontramos para todos los sabores y colores básicos, ¿ya? Esto está protegido por una cápside, que es una cubierta proteica formada por subunidades conocidas como capsómero. Solo esto se conoce como nucleocápside y hablamos de un virus desnudo. Cuando esta estructura está protegida ahora por una envoltura lipídica, hablamos de un virus envuelto, y en ambos casos tenemos un virión. Aquí, a modo de ejemplo, es el virus de la influenza, donde está el genoma. Como pueden ver, este es un genoma en varios segmentos de RNA de sentido negativo, eso se los menciono yo, no se visualiza ahí. Y a continuación hay una matriz proteica y una envoltura con glicolípidos, ¿ya? Donde hay un canal iónico, que es de hecho el blanco terapéutico de alguna de las drogas que se utiliza para la influenza. La hemaglutinina, la neuraminidasa, que son las estructuras proteicas que permiten actualmente su clasificación de los H1, N1, H1, N3, etc. ¿No es cierto? Y ahora, para generar progenie viral, ellos requieren de estas etapas. Y en ese orden, que es una primera etapa de absorción, que no es otra cosa que la interacción molecular entre receptores de la envoltura viral con receptores de la célula huésped, y ahí hablamos de tropismo. Tropismo no es otra cosa que es la especificidad por un tipo celular, un tejido, incluso un organismo. Luego de la absorción existe la penetración y a continuación el desnudamiento. Es como al revés de lo que uno pudiese pensar al principio. Penetración, el ingreso de la partícula viral, de ahí esto se desnuda, libera el genoma, y a continuación viene la biosíntesis de macromoléculas virales. Eso es una etapa muy interesante, dado que cada uno de estos componentes de alguna manera son sensados por distintas estructuras propias de la célula, receptores NOX, receptores TOL, RIC, etc. Y pueden estimular la respuesta inmune a nivel de la transcripción, activación de distintos mensajeros, etc. Luego viene una etapa de ensamblaje y maduración de cada uno de estos componentes por separados para dar origen finalmente a la liberación de la partícula viral. Nosotros trabajamos con un modelo viral, 2 o 3 modelos trabajamos, pero específicamente el único flavivirus con el que contamos es el virus de la diarrea viral bovina, que es un virus envuelto, que tiene un genoma RNA de hebra simple de polaridad positiva, o sea, al igual que un RNA mensajero. De hecho, la sola inyección de su genoma en células genera progenie viral, no se requiere la partícula viral. Y existen 2 genotipos, y además 2 biotipos, uno que genera efecto citopático, destrucción de la célula infectada, y uno que no lo genera. Este es su genoma, tamaño 12 kilobases, que da origen a una poliproteína, que luego de procesamiento posttraduccional, da origen a cada una de las proteínas que se ensamblan en la nueva progenie viral. Nosotros hemos estudiado este virus para entender 2 grandes fenómenos. Uno es la inmunosupresión que se desencadena en el huésped, en este caso las vacas, vacunas, en los camellos, etc. Fenómeno que va asociado a la coinfección de patógenos oportunistas, por tanto es interesante, por eso es un aspecto que estamos evaluando. Y un segundo aspecto interesante es que este virus genera malformación congénita, aborto, etc. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, lo que hicimos fue realizar una metatranscriptómica, es decir, obtener todos los mensajeros de la célula infectada en una condición determinada para, de alguna manera, establecer qué se está encendiendo o apagando por efecto de la infección. Y eso es lo que dio origen a una tabla gigante de marcadores inmunes
que se reducen, o más bien se ejemplifican y se resumen en este esquema, donde el virus dispara reguladores negativos de la respuesta inmune, con lo cual la respuesta inmune decae. Somos los primeros que estamos explicando esa inmunosupresión con este artículo, de hecho un artículo de este año. Además, es capaz de modular el estrés oxidativo de la célula, y eso está asociado y se ve también en el caso de virus Zika, dengue y chikungunya, que son otros flavivirus de interés epidemiológico. Además, modula una vía de señalización asociada a desarrollo celular, como es la vía Wnt. E interesantemente, disminuye la expresión de enzimas implicadas en la síntesis de folato. Las mamás que existen o hijas que han escuchado de sus mamis recordarán que mujer embarazada debe consumir ácido fólico. Pues bien, para ello se requieren enzimas que procesen aquello, si no existen alteraciones congénitas importantes. Interesantemente, este virus disminuye la expresión de ese marcador, y eso está asociado con fenotipos como este: por infección del virus, alteración del tamaño de la mandíbula y del maxilar. En la figura A, B, C, D, E, estas son biopsias y análisis provenientes de animales infectados con el virus, infectados naturalmente. Tanto en F hay una infección más bien controlada. Pero ¿qué se puede ver? Que el cerebelo, el tamaño del cerebelo, disminuye en vacas infectadas por este patógeno. ¿Ya? Hay alteración hemorrágica a este nivel. Aquí se puede ver disminución de la materia gris y blanca del sistema nervioso y aumento de los ventrículos en tamaño. Además se observa calcificación en ambos hemisferios cerebrales, fenómeno que da origen a este fenotipo en el animal. Aquí es exactamente lo mismo, pero a través de una infección controlada. Y eso es interesante porque aparentemente podría estar en un modelo distante filogenéticamente, como es el vacuno respecto del humano, para una misma especie, una misma familia de virus, generando fenómenos similares a nivel del sistema nervioso central. Esto gatilla de alguna manera el constante análisis, estudio de potenciales patógenos emergentes. ¿Y qué es lo que es un patógeno emergente? ¿O cuándo aparece un patógeno emergente? Básicamente es un proceso histórico. Estos virus, los flavivirus, fueron identificados, específicamente el Zika, en 1940 aproximadamente, ¿ya? Aislados de África. Y a partir de 1970 en adelante empezaron a generar problemas. Por lo tanto, hablamos de un proceso histórico. Además, estos están asociados a cambios en la evolución humana. Hablamos de la variación microbiana. El patógeno responde a las condiciones en las que crece. ¿A qué nos referimos? Existe presión selectiva asociada a la infección. Nuestro sistema inmune o la terapia seleccionan las mejores cepas. Cambios en la ecología, es decir, ese patógeno está en un universo donde existen otros microorganismos y por lo tanto en alguna condición determinada puede eso aflorar una especie por sobre otra. Y nosotros aportamos en este triángulo de Davis, donde está el patógeno, el huésped y el medio ambiente, los viajes y el transporte, que hoy permiten en una infección generar, y les muestro algunos ejemplos, generar el problema en condiciones que naturalmente no debiera existir. Entonces aparecen estos patógenos. Algunos brotes virales y patógenos emergentes son el virus Zika, donde nos vamos a concentrar en las diapositivas a continuación, que es diseminado por los Aedes aegypti. Mayor brote en Brasil y en Latinoamérica, y ligado a problemas congénitos, principalmente microcefalia, pero también síndrome de Guillain-Barré. La fiebre del dengue y chikungunya, que son tres virus, al igual que el virus de la diarrea, flavivirus. Su origen fue aislado en el 47 de un mono, ¿ya? En Zika, Uganda, de ahí el nombre. El primer problema se registró en 1968 en humanos, y de ahí en adelante han habido apariciones importantes en 2007 en Micronesia, en la Polinesia Francesa, en Brasil 2015 y de aquí en adelante, ¿ya?
Ahora, el virus Zika tiene una estructura muy parecida al virus que estudiamos nosotros, el de la diarrea. Es un virus envuelto e incluso la estructura espacial es muy parecida. Su tamaño genómico igual es de aproximadamente 12 a 13 kilobases y da origen a una poliproteína que luego de procesamientos posttraduccionales, entre ellos la participación de algunas proteasas, tanto del huésped como de la misma estructura, da origen a cada uno de los componentes que generan el virión en la nueva progenie. Este año, Nature 2016, se logró identificar los primeros viriones de Zika. Y lo más interesante y terrible a la vez es que se demostró que Zika es resistente a 40 grados Celsius. ¿Ya? Aquí lo comparan con otros flavivirus, con los dengue, por ejemplo, y aquí se puede ver si incubaron 30 y 60 minutos a 28 grados, a 37 grados, a 40 grados, y luego se incubaron en condiciones normales, y se puede ver cómo todos los dengue decaen, unidades formadoras de placa, versus Zika se mantiene incluso a los 40 grados. Es un aspecto súper interesante, y de ahí que la probabilidad de que aparezca en Chile lindo es importante. Ahora, a propósito, desde el 2015, miren, estamos nosotros, Chile, ¿dónde? En Isla de Pascua, ¿no es cierto? Ahí apareció. En Brasil, varios aislados también. En Colombia, en México, o sea, donde existen las condiciones de temperatura y humedad tipo trópico. Bastante bien. Ahora, ¿quién transmite este patógeno? Aedes. Este es Culex antiguamente, pero también es un Aedes. Y estos tres se encuentran en Chile. Están presentes. O sea, tenemos las condiciones de temperatura para que el virus genere el problema y además poseemos el vector. Aquí está. Fue aislado en Arica. ¿Ya? En Arica. Y se cree que esto, bueno, siempre ha estado en Isla de Pascua, pero se cree que a partir de nuestros países, de los países vecinos, está presente tanto los huevos como la larva. ¿Ya? O sea, tenemos en Chile Aedes aegypti, que es de los principales Aedes que transmite el virus. ¿Cómo ocurre la infección? Hay un individuo que está infectado. Está el mosquito hematófago, ¿ya? Consume sangre, se carga de sangre e infecta a un individuo sano que genera y experimenta todos los signos y síntomas, como son fiebre superior a 38.5, condiciones en las cuales el virus funciona bastante bien. Conjuntivitis, erupciones cutáneas, incluso demografía, dolores articulares, etc. Aquí aparecen otros ejemplos. Ahí aparece la dermografía, pueden ver marcada la mano. Linfodenopatía retroauricular también, lo típico. Conjuntivitis también aparece en aquello. ¿Y cómo se puede transmitir esto? Tanto desde vectores, que es el mosquito, al humano, de un humano infectado, a través del mismo vector, a otro humano, y del humano a otra persona, a través de sangre, saliva. De hecho, se demostró que resiste saliva, condiciones de temperatura y condiciones de físico-química de saliva, orina, semen. ¿Ya? De hecho, en orina puede permanecer hasta 14 días como virión infeccioso, una partícula infecciosa. Y por supuesto, lo que no se ha demostrado es que a través de fluido vaginal se infecte al hombre, por ejemplo. Pero sí se ha demostrado que a través de semen esta infección puede ocurrir, y les muestro un caso bien interesante. Ahora, un aspecto interesante en la infección está dado por la microcefalia asociada a la infección viral. Y ahí me voy a detener un poquito más en detalle, con nuevamente publicaciones prácticamente todas de este año, 2016. Aquí se muestra y se generó el primer modelo de ratón de infección del virus Zika, tantos virus que...
virus Zika, y aquí se puede ver una rata preñada a la cual se le inyectó virus Zika, y se generó alteración de la placenta, maduración de la placenta y microcefalia en la rata infectada. Mucho más interesante fue, en este mismo modelo de rata, ahora rata preñada, se inoculó a través de la vagina virus Zika y se generó el mismo problema. Es decir, en rata wild type se puede ver que hay alteración del crecimiento, alteración del cerebro. Ahora, cuando la rata fue además knockout para receptor de interferón alfa, que es uno de los primeros mecanismos de respuesta antiviral, la muerte celular fue prácticamente inmediata, ¿ya? Pero el modelo es súper interesante, dado que la inoculación te permite infectar de manera bastante, con una calidad bastante alta. Pero aquí, el inóculo vaginal permite y mantiene viriones viables, de tal manera de generar el mismo fenotipo, la misma conclusión. Ahora, con el propósito de entender el proceso de microcefalia, se han hecho varios estudios bien interesantes asociados justamente a la transcriptómica y a otras técnicas que lo que buscan es la identificación de marcadores necesarios para la generación de nueva progenie viral. Y este artículo lo que muestra nuevamente, 2016, la activación de varios procesos asociados a la síntesis de metabolitos ligados a la síntesis de RNA y RNA, progresión del ciclo celular también, y les muestro un esquema un poco más adelante, activación de la respuesta inmune que es esperable, pero también de alguna manera inactivación de ella, lo que permite que el virus genere y desencadene el problema, producción de citoquinas, activación de leucocitos, etc. Este es interesante y básicamente está ligado al desarrollo de microcefalia, en donde en este artículo se puede ver que hay genes que se disparan fuertemente y que están asociados a microcefalia en otros reportes no ligados a infección viral. Los mismos marcadores. En desórdenes congénitos del sistema nervioso, en síndromes epilépticos, encefalitis, demyelinización y síndrome de Guillain-Barré. Todos marcadores que se expresan fuertemente por infección viral y reportados en estudios que no tienen relación con patógeno alguno. Y en ese sentido, les presento un estudio, un par de estudios, no son varios estudios, son varios estudios que de alguna manera explican por qué aparentemente se genera la microcefalia en la infección por Zika virus. Este es el desarrollo del sistema nervioso desde una zona ventricular, aquí está el ventrículo, zona ventricular, aquí están las stem cells, células pluripotenciales que a medida que se va desarrollando el sistema nervioso llegan a la placa cortical, ¿no es cierto? Porción blanca, porción gris del sistema nervioso. Aquí se ve el corte, que es básicamente lo que se muestra acá. En la microcefalia ocurre básicamente esto. Esto es lo normal y se ha visto microcefalia moderada y severa con cambios de hasta un 40-50% del tamaño. ¿De qué hablamos? De la masa encefálica. ¿Ya? Normalmente hay de 2 a 12 casos por 10.000 niños vivos en Estados Unidos. Esto aumentó considerablemente. ¿Qué se ha visto? Todos los caminos llevan a Roma. Varios marcadores moleculares están y son fundamentales para la maduración del sistema nervioso. Entre ellos, por ejemplo, en la microcefalia autosómica recesiva se ha visto que disminución o inactivación de este marcador genera una entrada rápida a la mitosis por acortamiento de la fase G1. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema se encuentra con centrosomas inmaduros y por lo tanto la eficiencia de la mitosis es bajísima. Lo mismo ocurre cuando disminuyen estos dos factores de transcripción, básicamente acortan el camino, y o si no algunos de estos marcadores que impiden el alineamiento de los usos mitóticos. Esto está archidemostrado justamente para explicar la microcefalia. Pero la pregunta que viene es, ¿los virus pueden causar microcefalia? Sí, hay reportes. Citomegalovirus, recién nacido con citomegalovirus, que es un virus de la familia Herpesviridae, ¿ya?
ha demostrado microcefalia justamente con un fenómeno bien interesante y recurrente, que lo vamos a ver aquí con algunas diapositivas, que es la calcificación del sistema nervioso. Lo vimos en el modelo bovino a propósito de del virus de la diarrea. Calcificación del sistema nervioso y disminución del tamaño ventricular, como se puede ver. ¿Ya? Eso es microcefalia, hidrocefalia, perdón, gatillado por este virus. Pero el virus Zika causa microcefalia, ¿cómo podemos saberlo? En un estudio también de este año, en Brasil, de 42 mujeres embarazadas, se encontró 12 de estas 42 con anormalidades fetales, 2 niños muertos, microcefalia al 5% y distintos tipos de anormalidad. Eso de alguna manera señalaba algo. Cuando se hicieron análisis de ultrasonido, aquí está la cabeza del feto, todas esas flechas marcan calcificación del sistema nervioso, que de alguna manera es la maduración o el fenotipo clásico de del daño producido por este virus. Y además esa calcificación está dada en la placenta. Esos puntos también es calcificación, pero dada en la placenta. Y es un aspecto muy interesante durante el embarazo. La maduración de la placenta está dada según una escala establecida por Grano en 1979 y que obedece a 4 estadios, del 0 al 3. Y esos estadios de alguna manera señalan lo madura o envejecida que está la placenta y que tiene relación directa con la maduración del feto. Entonces se ha visto cuando esta calcificación aumenta en la etapa 2 y 3 antes de la semana 30, hay un 60% de fetos con alteración en el desarrollo, mediado por virus Zika. Cuando se alcanza maduración en etapa 1 y 2 antes de la semana 30, hay un 80% de probabilidad de disminución del desarrollo del feto en gestación, ¿cierto? Ahora, en el corte, se puede ver en el corte cerebral que hay calcificación cortical y subcortical, acúmulo, que habla de lo mismo, esa maduración extraña. Además, hay un colapso del tercer ventrículo, entre otras cosas. Aquí también hay una diferencia importante en el ventrículo lateral. Aquí está abultado y aquí prácticamente no se desarrolló, como se ve en línea blanca. Son todas alteraciones propias del sistema nervioso. Aquí, en el mismo corte, el mismo sistema, ustedes pueden ver por primera vez Zika, que son esas partículas en el sistema nervioso. Y además su genoma fue detectado mediante técnicas moleculares. En este estudio, Science, 2016, donde vemos núcleo, mitocondria y algunas membranas, sistemas membranosos suaves como retículos, se puede ver, este es el corte micrografía electrónica, este es un control negativo, y aquí pueden ver en la superficie de la célula partículas virales. También están presentes mitocondrias, de hecho, cambian la morfología de la mitocondria. ¿Ya? Se ve también en los núcleos pipnóticos, esto era el núcleo, ahora tiene estas marcas, y también se ve en el interior de retículo endoplasmático. Todas son envolturas propias de la infección por virus Zika. O sea, el virus Zika está en el sistema nervioso. Ahora, ¿qué hace en el sistema nervioso el virus Zika? Y más interesante, ¿cuál es el tipo celular que es infectado por el virus Zika? Para generar ese fenotipo de microcefalia. Se demostró, igual este año, que a través de la obtención de stem cell, de fibroblastos, de humanos, se generaron células progenitoras de neuronas. Y estas fueron infectadas con el virus, que se marca en verde, ¿ya? Con la señal marca en verde. Y lo interesante es que solo ese tipo celular, las progenitoras, las que están en la zona ventral, en el inicio de la maduración del sistema nervioso, se infectan por alguna estructura, por algún receptor, etc. Pero solamente ellas en gran mayoría. Y cuando son infectadas, gatillan apoptosis a través de la activación de caspasa 3. O sea, de alguna manera están señalando que infectan, replican y destruyen, lo que de alguna manera pudiese explicar la disminución del sistema de la masa encefálica, ¿cierto? De hecho, eso se demuestra también en el Science 2016,
en donde a través de organoides cerebrales se puede ver una disminución de hasta el 50% del tamaño por efecto de la infección viral. Aquí tenemos organoides sin infección por 46 días e infectados con el virus Zika, y ven la diferencia bastante importante que viene asociada justamente a la pérdida por activación de apoptosis. ¿Cuáles son las posibles rutas para esta neuroinvasión? Es una de las preguntas que se está haciendo mucha gente. Entonces, para ello se regresa y se vuelve a los flavivirus. ¿Qué se sabe del dengue, fiebre amarilla, chikungunya, etcétera? Se sabe que moléculas que requieren como receptores son las que se listan ahí a continuación y que, por lo tanto, son el punto de partida de la búsqueda de una entrada para el virus Zika. ¿Qué se encontraba? En base a aquello, que de todas estas estructuras aparentemente son necesarias, pero que son parte de la puerta de entrada a la célula, principalmente estas 4. Y eso es interesante porque luego de hacer múltiples análisis transcriptómicos y hacer CRISP, entre otras cosas, donde lo que se hace es de lesionar la expresión de un gen, permitir que la célula siga siendo viable y evaluar si se infecta o no, se demostró que AXL, que codifica para el receptor tirosina quinasa, relacionado con diferenciación celular, es extremadamente necesario y suficiente para la entrada del virus Zika. ¿En qué tipo celular? Astrocito, glía y neurona, principalmente. De hecho, en el mismo corte, ustedes pueden ver en la etapa de maduración que AXL está principalmente en la zona ventral, en el origen del sistema nervioso central. Por lo tanto, de alguna manera, esto identifica la puerta de entrada del virus Zika, esa estructura, ese receptor. Y en ese sentido, ese debiera ser el inicio o la justificación de una potencial terapia. Otro aspecto interesante asociado a la infección viral es el síndrome de Guillain-Barré que aparece. Y esta no es otra cosa que una alteración del sistema nervioso producto de un mimetismo molecular que está dado por patógenos, en donde el sistema inmune reconoce el patógeno, una porción del patógeno, como un autoantígeno. Y en ese escenario genera inmunoglobulinas, anticuerpos específicos, y esos mismos anticuerpos los emplea para generar un proceso autoinmune donde hay destrucción principalmente de mielina y de respuesta inmune. Entonces, de alguna manera se explica eso. El ejemplo más importante que de alguna manera responde a todos los casos, a la gran mayoría, al 70% de los casos de síndrome de Guillain-Barré, es infección por Campylobacter jejuni, que es un patógeno asociado a la jeta, enfermedad transmitida por los alimentos, por comer pollo en mal estado, etc. Ya, en ese caso se ha descrito bastante bien eso. Y ahora se ha visto también con el Zika, de alguna manera eso podría estar asociado. De hecho, los casos de síndrome aumentaron importantemente, un 19% en Brasil, prácticamente 169 casos en El Salvador, 86 casos en Colombia, 252 en Venezuela, en pacientes que mostraban IgM positivo, anticuerpos positivos a Zika, es decir, en un 93%, y prácticamente todos PCR positivo dentro de los primeros 30 días a el patógeno. Esta figura, o sea, de alguna manera esto señala algunos aspectos necesarios e importantes para que el virus pueda replicar y de alguna manera también explica los fenotipos que está generando tras la infección. Un aspecto interesante es, a propósito de que en Chile existe Aedes aegypti, es, ok, está en el norte o está en Islas de Pascua, entonces nosotros no deberíamos tener riesgo de aquello. Miren, este es un estudio también de este año, 2016, en donde una pareja, 62 años, 61 años, estuvieron de vacaciones en Islas del Caribe, ¿ya? En Martinica, que es de Francia, ¿ya? Volvieron a Francia. El primer día
el hombre manifestó todos los signos y síntomas de un flavivirus. Ellos no se diferencian tanto, pero era conjuntivitis, eritema en todo el cuerpo, dolor articular, que es clave en aquello, y lo manifestó, el PCR dio positivo para Zika, y la respuesta inmune, la PCR en orina y en semen, dio positivo para Zika. La mujer no manifestó ningún signo ni síntoma, pero cuando volvieron a su casa, a Francia, ellos manifiestan haber tenido relaciones sexuales todas las semanas, 3 veces al menos en la semana. 3 veces al día, pero al menos 3 veces por semana durante 3 semanas a un mes. El día 0, aquí, después de 41 días, ella manifiesta los signos y síntomas. Nunca lo manifestó. Aquí lo manifiesta. PCR e inmunoglobulina dieron positivo en orina al día 9. Es decir, el periodo de incubación, estamos hablando de entre 3 y 12 días, luego del inoculo, un mes, 9 días, 3 días, estamos hablando de que el virión vive por al menos 60 días. ¿Cuál es la recomendación o la moraleja de este paper de este año? Es que frente a una visita a alguna de estas islas caribeñas, se guarden o protejan por al menos 30 días para que exista ese aclaramiento, esa liberación, esa purga, si ustedes quieren, de viriones infecciosos, ¿ya? Porque claro, hasta 30 días todavía sigue siendo viable como para infectar. Y esto está asociado a los experimentos de la rata, donde se demuestra que la rata embarazada, tras una inoculación de semen vía vaginal, infecta y genera el problema microcefalia. Entonces estamos hablando de problemas bastante complejos que se puede dar a ese nivel con 30 días en aquello. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Ya los mencionamos. ¿Cuál es el tratamiento? Solo si se demuestra que es Zika, es paracetamol. E incluso alguna AINES, aspirina, ibuprofeno, etc. Siempre y cuando se haya descartado dengue. Dengue está contraindicado, en el dengue, infección por dengue está contraindicado el uso de aspirina, ¿sí? Dado porque funciona como apteno sobre los glóbulos rojos y genera hemorragia. ¿Ya? No se da en el caso de Zika. ¿Y qué estableció la OMS respecto al diagnóstico? A propósito de chikungunya, dengue y Zika. Generó un algoritmo en donde va descartando la presencia, por ejemplo, de dengue y luego de chikungunya. Si ambos no están tan ausentes, por lo tanto, todos los signos y síntomas están asociados a Zika. O sea, por un PCR uno puede detectar los tres, pero para los fenómenos de tratamiento tiene que descartar ambos. Básicamente esa es la lógica de ellos. Un aspecto también interesante que está asociado a la posible infección y aparición de Zika en Chile, nosotros estamos libres de Chile continental, de Zika, es un artículo que debieran considerar tener presente, porque existe probabilidad de que ocurra. Este es un estudio que se hizo con chikungunya, en donde, se hizo en Francia, donde se puede ver que durante todo el año hay un incremento producto de las lluvias, tanto de las hembras, que es todo esto gris, de los huevos, que es la línea oscura, que va coincidentemente asociado con el aumento de lluvias, que son las barras negras. Miren la gráfica. Es decir, en condiciones de lluvia se favorece la formación de estos mosquitos. Ustedes lo ven, cuando queda un depósito con agua en verano, los mosquitos que yo les mencioné son parientes lejanos, un poco más cercanos, aumentan su cantidad. Por lo tanto, en las condiciones de lluvia que tiene nuestro territorio completo, la temperatura, se pueden dar las condiciones para que aflore aquello. ¿En qué contexto? Esto es un estudio que salió hace 2-3 semanas, en donde se demuestra que hay cambios
tanto en la temperatura como en la humedad en Chile. Y justamente el norte va a tener mayores condiciones y mejores condiciones para el crecimiento de Aedes aegypti, y por lo tanto la probabilidad de que este fenómeno se pueda dar en otra región de nuestro país. O sea, finalmente las condiciones, los estudios son importantes, pensando en una terapia, pensando en cómo atacar, cómo resolver esto, pero quienes tienen la última palabra, como dijo un importante personaje, son los microorganismos. Eso es. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Observación? ¿Ninguna? Gracias. Tengo una pregunta. ¿Sí? Una vez de la infección con el Zika, una vez con la infección con el Zika, el cuerpo es capaz, digamos, de liberarse del virus por sí solo, porque el tratamiento en realidad es paracetamol y más que nada para tratar los síntomas más que la enfermedad. Sí. Para los tres, el Zika, chikungunya, dengue, nuestro sistema elimina, ocurre un aclaramiento normal por producto del sistema inmune de las partículas virales. Eso ocurre con la gran mayoría de virus, pero lo interesante es que no todos los huéspedes tienen esa capacidad. Por ejemplo, bovino, que nos vamos a lo nuestro, al virus inicial, no tiene esa capacidad de eliminar el virus. El virus, de hecho, existen animales persistentemente infectados. Entonces nosotros o el virus, en este caso Zika, chikungunya, dengue, generamos alguna condición de tal manera que a los 60 días aproximadamente lo eliminamos del cuerpo. A los 14 días ya no lo detectamos en orina. Funciona bastante bien, aparentemente, nuestro sistema. Considerando que solo tenemos como infección y no tenemos una comorbilidad el virus Zika en ese momento, ¿no? Básicamente eso. Pero sí generamos respuesta inmune y estamos preparados por una segunda, como ocurre con el dengue. Estaríamos preparados desde el punto de vista inmune para eliminar el patógeno. Por lo tanto, no es un problema, no es un problema importante en ese sentido. El problema es la mujer embarazada. Ese es el gran tema del Zika. Y los 30 días que uno portaría el virus en el semen. Mis chicos, tienen que hacer una pregunta, les dije, era palo blanco, venía. Ya, Cristóbal. No. ¿No más? No hay ninguna forma de evitar No hay ninguna forma de evitar, porque nosotros, claro, en Chile están las condiciones y en el norte van a haber mejores condiciones. ¿Cómo se puede...? No se puede. No se puede controlar. No. Hay que estar preparado, hay que estar informado. ¿Qué recomienda, por ejemplo, de Isla de Pascua? De Isla de Pascua, el problema de Isla de Pascua es que llega de Brasil, llega de Chile continental, de Tahití, nunca sé cómo se dice, llegan aviones y pueden traer el mosquito. De Isla de Pascua, esos aviones salen fumigados, pero no ocurre de la misma manera. Entonces, es un tema en el cual básicamente hay que estar informado y más nada. Es información. ¿Sí? Lo otro no se puede controlar porque nosotros controlamos, pero nuestros vecinos no lo hacen. Entonces, es complicado. Ya tenemos el mosquito en Chile. Ahí sí, hay otro. ¿Sí? ¿El mosquito tiene resistencia a la altura? O sea, entre más ¿El alto, mosquito tiene resistencia a qué? a las alturas. O sea, entre más alto, ¿tiene posibilidad de llegar o es meramente también de complicarlo? ¿Pero a qué te refieres con altura? ¿Con que se venga en avión? Como que se soporta llegar a 4.500 metros, por ejemplo. ¿De dónde eres tú? No, yo no. No lo sé. No tengo idea. El mosquito tiene como requisito condiciones tropicales. Temperatura sobre 25 grados y una humedad del 40-50%.
Es la única condición. Lo del resto de temperatura, vértigo, no. Aquí, usted. Quería saber si sabe realmente dónde se replica el virus, por qué tejidos tienen tropismo, porque ya que si en una mujer embarazada logra causar aborto o este tipo de encefalopatía, podría ser que a la infección de ellas tenga el tropismo por útero presente. Pero no se sabe como humano, o sea, claro, en persona no embarazada o en hombre. Mira, yo les mostraba aquí ahí se muestra dónde infecta. Dónde infecta, y son principalmente células progenitoras del sistema nervioso. Ahí infecta y replica. De hecho, aquí se demuestra que infectó esas células progenitoras del sistema nervioso y al replicar, este es un virus citopático. Yo lo mencionaba al principio, quiere decir que la única forma de que se libere de la célula infectada es a través de la destrucción de la misma. Entonces, de alguna manera la respuesta que busca es esa. Células del sistema nervioso progenitoras que están al principio de toda esta escalada y en ellas tiene la capacidad de replicar y destruir. ¿Y en el caso de los hombres o de las mujeres no embarazadas, se sabe dónde se puede replicarse? Porque si está replicando... No, ahí no se ha descrito. Como que pasa... Claro, exacto. Los problemas que están asociados, creo que entiendo aquí esta pregunta. El problema de los signos y síntomas, por ejemplo, de los eritemas, de la artralgia, o sea, de los dolores articulares, está asociado a un fenómeno que despierta la respuesta inmune del huésped. Y esa inflamación genera ese malestar y esos focos microhemorrágicos. Pero es consecuencia de la respuesta inmune del huésped. En ese caso no sería como virus como especie específica de algún tejido, porque igual no, pero es que el virus replica, aquí lo mostraba, el virus replica en el mosquito. En el mosquito, acá está. Miren, la célula, mamífero, mosquito. O sea, replica en las dos especies. De hecho, cuando se requiere para infectar a un individuo de peso de 70 kilos, así, se requiere alrededor de 100.000 viriones infecciosos por cada 100 microlitros de sangre. Con eso infecta. Pero esa cantidad se logra porque el virus tiene capacidad de replicar en el mosquito. Tiene capacidad de replicar en el mono, en el conejo, en el ratón, pero solamente en el ratón blanco albino es donde se genera enfermedad. Él manifiesta signos y síntomas de infección. Los otros replican es como parte de su un huésped natural, por decirlo, ¿ya? Pero está replicando. O sea, aquí volvemos, y lo mencioné, toda infección viral requiere dos requisitos por parte de la célula, el organismo o el tejido, que uno es la susceptibilidad, quiere decir que la célula o el organismo tenga un receptor, y aquí yo mostraba listado de receptores, eso es susceptible, pero no es lo único que se requiere. Además se requiere que la célula sea permisiva, y ser permisiva significa que su sistema inmune no se active, más bien su sistema de defensa de la célula no se active de tal manera que destruya a la partícula viral. Y además que se den las condiciones de replicación. Muchos de estos virus requieren que la célula esté en mitosis para emplear la maquinaria propia de la célula para poder replicar, porque no codifican maquinaria de replicación. Entonces son varios aspectos que se deben plantear al momento de ese tipo de preguntas. Pero es una excelente pregunta. No hay más. Oye, Víctor, se sabe, tú decías que el virus vive entre 25 casi a 40 grados. Sí. ¿El mosquito qué temperatura vive? ¿Qué temperatura? Estoy pensando un poco las preguntas que Sí.
Nosotros solemos, en verano probablemente tengamos más temperatura, pero normalmente tenemos 18 grados. Eso quiere decir que el mosquito no sería capaz de sobrevivir si es que... Claro, en teoría, pero ese no es el punto. El punto es el siguiente. Tú fuiste a Arica, te infectaste en Arica, no traes ni siquiera el mosquito, tú vienes cargado, de aquí de la cintura hacia abajo vienes cargado. Y tú tienes 30 días para infectar a tu pareja. Sí, lo que ese es el problema. Sí, lo que estaba pensando era con este cambio climático constante al final. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros, siempre la cabra tira para el monte, pero en el caso de la corriente del Niño, ¿cierto? Tenemos que aguas templadas llegan más al sur. ¿Por qué? Vienen vientos monzónicos con más temperatura y crean el mosquito. ¿Cuánto puede vivir el mosquito a baja temperatura? Apenas 25 grados. Eso está, porque podría ser, ahí podría, la latitud podría ser, la latitud podría ser un control biológico natural del mosquito y obviamente del virus. Mira, se ha establecido que el mosquito como mínima temperatura requiere 20 grados. 20 grados. Nosotros tenemos la suerte de que aquí tenemos las estaciones marcadas. En Arica, ellos tienen temperatura todo el año, ese tipo de temperatura. Entonces, si eventualmente se gatilla esta por las condiciones, o sea, justo llega un avión de no sé dónde, que trae los mosquitos que no fue fumigado y llega en periodo estival, periodo interesante, ¿vale? Se pueden dar las condiciones, pero luego nos encontramos con otoño y invierno y desaparecen. ¿Ya? Entonces, el tema importante sigue siendo que uno puede ser un portador de viriones infecciosos hasta un determinado momento, que es un modelo súper interesante de infección. Con otros virus no se da. Por ejemplo, con el herpes, con el VIH, que es más complejo, con el papiloma. Nosotros somos portadores por un rato bien largo. Acá no. Es una ventana de 30, 40 días. En el caso de los hombres. De hecho, no se ha demostrado lo contrario. Le decía, o sea, una mujer infectada que infecte a su pareja no se ha demostrado a través de una relación sexual. Pero sí al revés. Se ha hecho un estudio entre parejas heterosexuales y homosexuales y ocurre una infección. ¿Más? Ya que termine, pues me quedé. Me llamó la atención las calcificaciones que había en el cerebro en nuestro coronavirus. Sí. Para que ocurra esto, ¿tienen que haber células que generen hueso o será por cambio genético, de expresión genética de las mismas células progenitoras neuronales que generen calcificación? No lo sé. Eso no lo sé, pero aparentemente es un proceso natural que el virus lo acelera. Yo les mencionaba el tema de la placenta. La placenta se mide su maduración, su envejecimiento por el grado de calcificación. Es un proceso natural. El virus aparentemente lo acelera. Y al acelerar, da condiciones para que el desarrollo del feto sea menor, sea más complicado. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Nadie tiene idea. Pero sí se ha descrito aquí. ¿Hasta qué periodo de la gestación hay más probabilidades de que se vea afectado el feto? Segundo trimestre. O sea que si una mujer se infecta con el virus en la etapa de gestación final, el feto ya no se vería afectado. Es probabilidad, o sea, pero disminuye la probabilidad. Al principio, donde ocurre toda esta formación, yo les mostraba el esquemito de la manita, ahí aparece, es donde existe mayor cantidad de mitosis, mayor cantidad de hiperplasia. Y en ese proceso, con esos marcadores, con ese tropismo, con esa especificidad de ese receptor, es donde ocurre, hay mayor probabilidad de fenómenos. O sea, ahí. Es decir, primer trimestre, segundo trimestre, o sea, aún disminuye considerablemente la probabilidad de aquello, porque el problema está aquí. El virus tiene un alto tropismo por la expresión de ese receptor aquí. Estas son las células pluripotenciales las que van a dar origen a células especializadas del sistema nervioso. Si aquí se infectan, esto no llega a buen término. Eso ocurre en los primeros 2 trimestres. Ahora, sigue siendo delicado, o sea, disminuye la probabilidad, pero tampoco te garantiza que no pueda ocurrir aquello. ¿Y pueden haber abortos? O sea,
también. O sea, la sí, depende, no hemos hablado de aquella, pero depende también la carga, el inocuo, el sistema inmune de la mamá, etc. Sí puede dar. De hecho, los niños con microcefalia tienen mal pronóstico, es decir, problemas motores, de aprendizaje, ceguera y mal pronóstico, 3-4 años, con suerte. ¿Estamos preparados como país o como universidad para estos patógenos, para hacer investigación más bien, para replicarlos, para no sé, con laboratorios dedicados a esto? ¿Hay? ¿O la universidad está? Sí. Esto, hoy en día se puede trabajar con el virus sin tener el virus. De hecho, nosotros estamos comenzando algunas aventuras, ¿no es cierto?, con proteínas del virus, porque yo les mencionaba que este año se han hecho muchísimos avances. De hecho, no hay nada más actualizado que lo que les acabo de mostrar con el virus, que son artículos 2016, Science, Nature. Y lo que se hizo fue determinar la estructura del virión, es decir, un VLP. Se formó un VLP, generaron un VLP, que es una partícula tipo virus, pero sin el genoma. Con esa estructura puedes estudiar infección. Solo con el VLP puedes estudiar infección. Y además, los autores de ese artículo sugieren que el fármaco o el anticuerpo monoclonal que se utilice como terapia tiene que ir dirigido a desensamblar ese VLP para evitar la infección. Porque recuerden, la infección ocurre en etapas tempranas del desarrollo del sistema nervioso, por lo tanto un fármaco o alguna otra situación puede ser bastante compleja, dado que el virus genera efectos citopáticos, destrucción de las células. Pero sí, tenemos las capacidades y los proyectos andando como para hacer algo con eso. Sí. Además que es muy parecido al virus que, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar. ¿Tenemos preguntas? Queremos agradecerle a los asistentes por participar esta tarde. Los dejamos invitados para la próxima charla del ciclo de charlas de la facultad el 13 de octubre con el doctor Luis Miguel Pardo del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, que va a presentar el tema Manejo de recursos marinos pescando con pinzas. Y le damos un aplauso de agradecimiento a